Yo creo que si hablamos del oficial, claramente muestra que hay señales de atraso, porque las empresas están adelantando importaciones a más no poder. Por otro lado, las exportaciones no tienen incentivos a crecer, pese a que tenemos precios récord de las commodities y una campaña que no fue tan mala desde lo climático, que es prácticamente lo único que exporta Argentina. Entonces, el oficial claramente muestra señales de atraso que más que todo se magnifican por las distorsiones que el mismo gobierno introduce con la brecha cambiaria. Los controles, las restricciones, el impuesto país, el adelanto de ganancias, llevan a pensar uno indirectamente, esté o no bien el valor del dólar oficial, de que está atrasado cuando tenés el paralelo que te corre a 200 o el de atesoramiento o de turismo que tenés que ir a ese precio. Perfecto. ¿Tienen alguna proyección para lo que puede ser el valor del dólar en este año? Yo creo que el valor se va a definir este trimestre. ¿Por qué digo esto? Si el gobierno no acumula los dólares que tiene que acumular para cumplir con el acuerdo con el fondo, el dólar es posible que siga acelerando su suba. Si le llega a cubrirse un poco, quizás el contexto internacional le puede llegar a resultar favorable, pero va a depender de muchos factores. De vuelta, ¿qué hace el gobierno con los dólares? Si acumula o no acumula. Y por otro lado, ¿qué pasa internacionalmente? Si la inflación sigue alta o no y cómo la contrarrestan otros países con subas o no de tasas de interés. Entonces va a ser muy volátil lo que veamos de cara al resto del año. Perfecto. ¿Y qué opinas sobre lo que es la iniciativa o propuestas de algunos políticos que hablan de dolarizar la economía? ¿Es posible hoy dolarizar una economía como la Argentina? Más allá de que sea factible o no, yo creo que no es factible porque sería un esfuerzo muy grande y realmente el tipo de cambio que tendría que convalidar una convertibilidad, una dolarización, sería realmente muy perjudicial para los argentinos. No te garantiza que no sigamos teniendo los mismos problemas. Sí, es más difícil tener déficit crónico porque no vas a poder financiarlo de ninguna forma si no puedes emitir pesos. Pero no es una garantía la dolarización. Entonces creo que es una solución demasiado extrema que además no te garantiza que el principal problema que tenemos hoy, que es que el gobierno gasta más plata de la que tiene, se solucione. Bien, lo mencionábamos recién a Sandleris, el ex titular del BCRA, ahora asesor de la Bolsa de Comercio, y él dijo, Argentina no está en condiciones de dolarizar, si esto ocurriera la contracción sería fenomenal. Un poco lo que estás manifestando vos, Fabio. Ahora, hablamos de inflación y me decías por lo menos un piso de 60. Dólar, hay que ver cómo se comportan estas variables que definen su valor en este trimestre, me marcabas, para proyectar lo que sería el valor a fin de año. ¿Qué otra variable debería tener en cuenta los televidentes que nos están viendo para imaginar o proyectar un escenario 2022 que es algo muy difícil en Argentina? Es muy difícil. Vos mencionabas a la pasada el acuerdo con el fondo y también lo que va a ser las divisas que puedan ingresar a través de la cosecha del campo. Creo que me sacaste las palabras de la boca, te iba a decir eso. Justamente algo que la mayoría no le prestó tanta atención con el acuerdo con el fondo. Tiene muy pocas metas del gobierno. Cumplir un déficit menor del año pasado no lo está cumpliendo, o parecería que no lo va a cumplir en el medio anunciando bonos y demás. Emitir menos, que también se complica si largas medidas como las que está tratando de anunciar en las últimas semanas. Y la tercera es la acumulación de reservas. En un contexto favorable, dentro de todo, como te decía, con precios de la soja y el maíz en récord histórico, nunca tuvimos precios tan favorables y que todavía nos sentimos tanto por el lado de la suba de las importaciones. La energía puede ser un problema, pero lo veremos más en el invierno. El gobierno sigue perdiendo divisas y se le está complicando acumularlo en el único margen del año donde lo puede hacer. Ahora sobran los dólares cuando el agro está exportando mucho al resto del mundo. Creo que ahí va a estar la clave. Si el gobierno no empieza a acumular en mayo, que es donde más se nota la sobra de divisas, reservas, creo que ahí después lo vamos a lamentar a fin de año. Cuando faltan. Muchos dicen que los problemas económicos tienen causas políticas en Argentina. ¿Vos qué porcentaje, ya que sos economista, le asignarías? ¿Es realmente la política la causa de los problemas económicos en Argentina? Dado que hoy te comentaba recién, el principal problema que tenemos en la economía argentina es que el gobierno gasta más plata de la que tiene, lamentablemente la política tiene mucha injerencia, porque a la larga, claramente, la política económica lo define el gobierno, el poder ejecutivo del gobierno de turno. Así que lamentablemente gran parte de los problemas que hoy tenemos, inflación, tipo de cambio que se dispara cada 2 por 3, derivan de ese problema. Recién cuando eso esté solucionado, quizás podemos charlar de qué otras cosas pueden estar pasando y cuánto es la influencia de la política, pero mientras tanto, sí lo es.